Muy bien, esto comienza nuestra conferencia sobre Dios y, por muy desalentador que suene, mientras intentaba resolver este pequeño folleto que hicieron para ejercitar sus músculos teológicos bíblicos, es como, Señor, ¿cómo podemos siquiera empezar a hablar de ti de maneras que sean útiles y coherentes y simplemente empezar a capturar quién eres? Así que empecemos con la oración porque es de mucha ayuda. Mucho más útil cuando Él se revela a ti que cuando yo solo digo algunas palabras aquí arriba. Así que oremos juntos, Espíritu Santo. ¿Podría señalarnos al Padre y al Hijo y al Padre? ¿Podría señalarnos al Hijo en el Espíritu? Y te damos la bienvenida, Dios Hijo, para señalar la naturaleza, el carácter, el deleite del Padre y del Espíritu y nos abrimos para aprender de ti y enamorarnos más profundamente de ti porque nuestro conocimiento ha crecido y le pido al Señor que incluso en esta escuela tengamos conocimiento experiencial y conocimiento mental y que ambos nos muevan a la adoración, nos movería a la intimidad en tu nombre. Amén. Amén. Oro, amén, amén. Bueno, sabes que contamos con eso. Contamos con eso, algunas ideas básicas y si solo quieres tomar algunas notas. Algunas de ellas estarán a lo largo de los temas particulares que estamos discutiendo en tu estudio. Ve a tu lección 2 de Fundamentos del Reino y quizás quieras tomar algunas notas básicas que se conectan con diferentes preguntas que podemos o no repasar todas. Fundamentales para la enseñanza cristiana. Esta es la idea, como hemos hablado antes, de que mantenemos las cosas en tensión todo el tiempo. Hay dos cosas que son ciertas que la mente humana razonable o racionalista dice. ¿Cómo pueden ser ciertas? Pero las afirmamos. Ya sabes, como ciertas. Ahora, esto es lo que te voy a decir ahora mismo. No es una de esas cosas. Creemos que tú y yo no podemos saber todo acerca de Dios. Creemos que tú y yo no podemos saber todo acerca de Dios. Él es ilimitado e infinito. No tiene límites y por eso es imposible para nosotros saber todo acerca de Dios. Pero afirmamos que si bien eso es cierto, podemos realmente sabemos algunas cosas verdaderas sobre Dios. A veces el mundo viene y dice, oye, ¿cómo puedes saberlo? Una mente finita puede comprender lo infinito. Somos como, sabes, es cierto. Eso realmente no puede funcionar muy bien. ¿Cómo podría una mente limitada comprender la naturaleza ilimitada de Dios? Y es como, sí, eso es cierto. Es muy difícil, pero eso no significa que no podamos saber nada sobre. That's sometimes the way it's presented, or the world thinks about it, or philosophy thinks about it. And we are like centered on the idea like, no, we can know some Dios. very true things. A veces es así como se presenta. O el mundo piensa al respecto. O la filosofía lo piensa, y estamos centrados en la idea de que no. Podemos saber algunas cosas muy verdaderas sobre Dios. Principalmente porque Él nos las revela a propósito. Así que uno de los atributos de Dios que queremos destacar es que Dios se revela a sí mismo. Dios se revela a sí mismo, es comunicativo. Quiere ser conocido. Y esta idea. ¿Cómo sabe una mente finita algo sobre lo infinito? Porque el infinito decide, voy a encontrar formas de limitar los conceptos e ideas que me definen y expresarlos a cerebros diminutos. Así es como tú y yo sabemos algo sobre Dios. Voy a tomar mi inmensidad de quién soy y todo lo que soy y voy a resumir algo de la esencia de ello y voy a encontrar formas de articularlo de maneras que se comuniquen con las mentes limitadas para que podamos saber todo sobre Dios perfectamente. No, probablemente no. Me parece el cielo. Creo que el cielo será un viaje de seguir conociendo más y más sobre quién es Dios, lo que le importa, lo que valora, que no creo personalmente que vayamos a entrar al cielo y decir, oh genial, o ya sabes lo que sea, o sabes que nos caigamos en la cara, pero
Pero al igual que vinimos a este reino a través de la salvación y sin embargo hay todas las cosas que hacer y todas estas cosas en las que convertirnos que tú y yo entraremos al CEI. Y habrá todas estas cosas que hacer y todas estas cosas en las que convertirnos o incluso en el cielo y pasamos tiempo hablando del cielo, de eso no se trata, así que Dios quiere comunicar quién es Él y este valor central de que Dios es un Dios que se comunica es fundamental para nuestra cultura profética. Mucho de esto vino de lugares donde Dios habló. Él habló al mundo a la existencia y luego habló las escrituras a la existencia y luego Él es. No hemos escuchado mucho de Él. Ya sabes, desde la creación, Jesús. La Biblia, eso debería bastar para ustedes. Muchachos, ya saben, ese tipo de mentalidad es revolucionaria, aunque creo que ya lo hemos mencionado. Pero es que, ya sabes, yo serví en iglesias. Ya sabes, iglesias, gente que va al cielo. Que son creyentes, que cuando compartiste tu sermón, el Señor me habló y me dijo que te dijera esto esta mañana. Sí, eso es, sé que están equivocados. Eso está mal, esa no es la manera de hacerlo. Pero esa mentalidad, ¿quién eres tú para escuchar de Dios? ¿Quién eres tú para, ya sabes, quién eres tú para decir que estás en el púlpito esta mañana hablando en nombre de Dios? Bueno, ese valor fundamental que Dios sigue hablando es porque este valor fundamental es que Él es un Dios que se revela a sí mismo y un Dios que ama. Y como Él es un Dios que ama. Es un Dios que se comunica con su pueblo y nuestra cultura profética se basa en el hecho de que Dios sigue teniendo cosas importantes, reveladoras, alentadoras y vitales que decir. Así que tenemos esto en el valor central. En realidad no está en su papel. Pero que Dios se revela a sí mismo y cómo podemos saber algo sobre Él porque Él quiere que lo hagamos. Eso es profundo. ¿Cómo podemos saber algo sobre este ser perfecto porque Él quiere que lo hagamos? Y Kevin hizo un gran trabajo al hablar sobre la humanidad y la deidad de Cristo. Así que solo tocaré eso nuevamente. Pero por supuesto, y lo tocamos aquí, es que en la encarnación cuando vemos a Jesús venir en carne y sangre, Dios mismo ante nosotros, tenemos una idea de que Dios irá a cualquier enlace para comunicarse con nosotros. Hablamos de eso en la época navideña. Una vez que ves a Dios en un pesebre y en una cruz, comienzas a entender, no tendría idea de hasta dónde irá Dios. Hasta dónde irá Dios en su salvaje búsqueda de mi corazón. Una vez que observas a Dios en un pesebre y en una cruz, te das cuenta de que Él hará cualquier cosa. Está al borde de perder el control en su deseo de comunicar quién es, qué le importa, qué está haciendo y crear sus valores fundamentales. En EU créelo el mismo si C.S. Lewis en las aceptar el hecho de que realmente quiere llenar el universo con un montón de pequeñas y repugnantes réplicas de sí mismo. Tenemos que aceptar que eso es lo que está haciendo. Quiere llenar el universo con un montón de pequeñas y repugnantes réplicas de sí mismo. Eso es bueno. Muy bien, echemos un vistazo al número 1 rápidamente aquí. ¿A quién busca el Señor? ¿O alguien simplemente gritó a quién busca el Señor? Si grítalo a alguien como que hay en tu papel ahí, ¿qué es? Si alguien que lo entienda y alguien que lo busque. Así que tenemos una cultura que dice no puedes conocer a Dios, es incognoscible y dices o como lo sabes, pero esa es otra discusión. Pero Dios en las Escrituras dice estoy buscando gente que me entienda y me conozca y de nuevo la tensión de las Escrituras es que en otros lugares dice, oye, mis caminos no son tus caminos. Mis sientas demasiado cómodo. De nuevo, la idea de C.S. Lewis es que él no es un león domesticado. No es un león domesticado, y que hace lo que él
Ya sabes, planta cultivos donde quiere y cosecha donde no ha plantado cultivos. Así que, ¿qué busca Dios? Alguien que lo conozca y lo entienda. Y luego, que se den empujoncitos entre sí. ¿Cuáles son esos atributos del Señor? Oye, esto es de lo que quiero que te jactes. No de tu fuerza, ni de tu belleza, ni de tu cerebro magnífico. Quiero que te jactes del hecho de que me entiendes y me conoces. Existe este llamado, entiéndeme y conóceme. Y luego enumera 4 o 5 cosas sobre sí mismo que cree que son muy interesantes y fundamentales para sí mismo, que deberían ser la piedra angular de nuestro conocimiento de Él. Así que se den empujoncitos entre sí y repasen esas cosas entre sí. Deberían tener 5. Creo que si solo tienes 3. Dices, sí. Vamos a repasar cuáles son los atributos que el Señor quiere que conozcamos. Que el que se jacta de que entiende y conoce. En primer lugar, soy el Señor. Oh. Sí, quiero decir, eso es como una revelación. Soy el Rey, soy el jefe de tu vida. Soy el jefe del universo, soy el amo. El amo de todo lo que te rodea. Entonces, ¿de qué te jactas? El hecho de que sepas esto sobre Yahvé es que Él es el Señor, que ejerce bondad y justicia. Pensemos en esas cosas por unos momentos. Ejercer bondad es hermoso, es hermoso. Y cuando decimos que Dios está de buen humor, algunos cristianos dicen, no lo está todo el tiempo o lo que sea. Sí, hay lugares donde puedes mirar y decir, oye, Dios tiene algo diferente. Está tratando de lograr algo diferente. Así que te está mostrando algo diferente. Su lado espinoso. Ejerzo bondad. Imagina un mundo donde la bondad es ejercido, quiero decir. Imaginen un mundo donde la bondad es la norma, quiero decir. ¿Qué lugar sería ese? Y Dios dice, yo soy después de crear bondad, yo mismo ejerzo bondad y ese es uno de los atributos que Él quiere que conozcamos sobre Él y creo que uno de los atributos que Él quiere que adoptemos. Ese es que la bondad debería convertirse cada vez más en un sello distintivo de quienes somos en nuestras relaciones con los salvos y los no salvos, con aquellos empoderados y los empoderados en nuestra cultura, que ejerzo bondad, que ejerzo justicia, que a Dios le importa la justicia, a Él le importa la justicia, para el prisionero, para el esclavo, a Él le importa. La justicia en el mercado, a Él le importa, o justicia en las relaciones. El y Bowman dieron un hermoso sermón hace varios como un año muy profundo y creo que él lo predicó de una variedad de lugares, pero estaba hablando de cómo Salomón ejerció la justicia al decir, bueno, cuando las 2 damas una mentía sobre que su bebé había sido asesinado y entonces él sabes que Salomón dijo, sé cómo resolveremos esto, cortaremos al bebé por la mitad y cada uno de ustedes puede tener la mitad del bebé, y la verdadera madre dijo, no hagan eso, déjenla tener al bebé. Mentirosa que ser asesinada. Y Salomón sabía que la verdadera madre sería revelada en ese momento y entonces hubo una restauración del bebé a la madre. Y Pablo dijo muy hermosamente, le gusta que la verdadera naturaleza de la justicia no sea el castigo como pensamos que es en nuestro sistema legal. Si alguien cometió un delito, lo encierran. Le pasan cosas malas o le sucede violencia dentro de la prisión o el Estado. Ya saben, los condena a muerte. Pero la verdadera justicia es cuando hay una reconciliación de relaciones. Dios busca una reconciliación de relaciones. Cuando Salomón hace justicia, no solo intenta descubrir al mentiroso, intenta restaurar a una madre con su bebé. Y ese ejemplo de Dios, cuando ejerce la justicia, se sale de tu mente.
es todo el ámbito del castigo necesariamente, pero busca restaurar las relaciones y lo que sucede en la cruz. Y esto está en el sermón de Pablo nuevamente. Es hermoso. Él dice, ¿saben? Cruz era el Jesús toma la ira para que la justicia pudiera ser. La justicia pudiera ser establecida. ¿Y cuál es el resultado final de la justicia? Él recupera a su pueblo es restaurado a él en relación y siendo hijos e hijas del rey así. Que cuando hablamos de que Dios ejerce justicia ha sido fructífero para mí salir de mi cabeza juez y penitenciario tipo de sistema y darme cuenta de que en las Escrituras la justicia a menudo se trata de relaciones que se restauran para que Él sea un Señor que ejerce bondad, que ejerce justicia y Él ejerce que si rectitud solo la forma correcta. Una forma santa de vivir decisiones correctas que traen fuerza o pensando en pensar en más que solo nosotros mismos pero en un entorno comunitario de cómo traemos relaciones rectas, conexiones correctas, entendimientos correctos de quienes somos en las culturas. Dios es como yo soy el Señor y ejerzo bondad y justicia y también ejerzo rectitud. Traigo a forma correcta de pensar y hacer las cosas en las situaciones. Y luego el punto número 5 sobre Dios en ese pasaje. ¿A alguien más? Lo entiendo y me deleito en estas cosas, me deleito en ellas. Entonces sabemos que Dios es un Dios del deleite. Algunos de nosotros tenemos como un gran DR, no Dr. Spock, pero Sr. Spock en ya. Sabes en el espacio de alguna manera que ese Dios no tiene emociones sin conexión con nosotros. Es como ya sabes de alguna manera mecanicista, ya sabes voy a hacer justicia, voy a seguir que ellos empiecen a hacer lo correcto por Dios o lo que sea, ya sabes este es solo un tipo de emocionalista desconectado, pero Dios es como yo soy el Señor y amo la salud. En las relaciones interpersonales y comunidades amo y bondad, justicia y rectitud son las cosas que se muestran dentro de la cultura cristiana, dentro de la cultura humana y en lo que está sucediendo en la injusticia y rectitud y bondad en la deidad e injusticia, rectitud y bondad expresadas en nuestras relaciones unos con otros. Y entonces solo en ese pasaje Dios nos da un vistazo de las cosas que debemos entrar en detalle sobre quién es Él, y ese sería un punto de vista. Está asombroso si piensas no estoy seguro de qué voy a hacer en mi tiempo de tranquilidad. Si solo piensas soy el Señor. Tómate otro día, amo la bondad. Amo la rectitud y la justicia y me deleito en estas cosas. Aprenderías mucho. Y luego el contraste con 1 Corintios 13:12 es que ahora mismo conocemos oscuramente, pero luego sabré completamente, incluso como soy completamente conocido. Y de nuevo, no creo que sea la idea de que sabemos completamente, como si obtuviéramos toda la información sobre todo lo que alguna vez sucedió o todo sobre Dios tan pronto como entramos al cielo. Pero existe esta invitación a estar continuamente completamente conscientes de quién es Dios y lo que está haciendo, y seremos conocidos. Ciertamente seremos conocidos completamente. Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Pero sabremos que estas cosas son lo mismo. Disfrutar completamente de Dios es glorifícalo al mandarnos que lo glorifiquemos. Nos invita a disfrutarlo. Creo que ya te lo he dicho antes. Lo siento si me repito, pero hablo mucho por todas partes. Así que para mí la idea de que fui creado para adorar a Dios no es necesariamente cierta. Es cierto. Fui creado para conocer a Dios, y si realmente conoces a Dios, lo adorarás. Conocer a Dios es amarlo y adorarlo. Así que a veces, cuando decimos que fui creado para adorar, piensas, ¿qué clase de ser necesitas un montón de otros pequeños seres como Él para darte cuenta de lo increíble que es? Un poco de la forma en que el mundo gira todo ese asunto, y es como, no, te equivocaste por completo. Fuimos creados para una relación. Pero cuando estás en una relación con un ser perfectamente santo, perfectamente bueno, perfectamente amoroso, piensas, está bien, quiero decir, tenemos muchas opiniones diferentes sobre Barry Bonds.
Simplemente hacemos cosas muy diferentes. Pero crecí como fan de los Giants. Y sabes, lo estaba viendo y era como la novena entrada o lo que sea y el hombre simplemente, ya sabes, se toma el momento sobre sus hombros y lanza un lanzamiento fuera del parque y me levanto del sofá en exaltación. Ya sabes, me encontré con mi esposa y le dije que acababa de batear otro juego en la línea. Acababa de batear otro. Soy un evangelista de Barry Bonds en ese momento. Lo vi, estaba en el momento perfecto con el timing perfecto. Apareció justo cuando su equipo lo necesitaba y entonces solo estaba observando a este tipo haciendo lo suyo normal. Me atrae espontáneamente Glory y disfruto de su capacidad. AD para hacer la excelencia en el momento exacto en que se exige la excelencia y de una manera que tengo que contarle a otras personas lo que ha hecho. No pienso en esto antes de que suceda. Solo miro después y digo, eso fue extraño. Eso fue extraño, pero cómo discernir correctamente lo importante que fue el juego. Lo increíble que fue la actuación y cómo será algo para recordar. Es entender correctamente todo eso para mí fue como si no tuviera otra habilidad. Pero responder con exaltación y alegría. Y comenzar a contárselo a otras personas. Y para el Señor, creo que es en cierto sentido que no fuimos creados para adorar. Fuimos creados para conocerlo y el subproducto natural de conocerlo verdaderamente. Conocerlo verdaderamente, observarlo. ¿Sabes lo que sea? Es ese tipo de celebración espontánea. Es el resultado de conocer a Dios. El resultado de conocer a Dios. Y entonces, sabes, presionar para conocerlo producirá más y más adoración. Bien, lo que me gustaría que hicieran ahora es simplemente compartir unos con otros. Solo un pequeño empujón, cada uno de ustedes. Solo comparta dos de los atributos. La parte que describió, quién es él o la definición. Y luego algo que enumeraste sobre que dije. Haz esto para el Señor, no muy brevemente. Pero claramente, define el término y escribe una oración de cómo este atributo afecta tu conexión con el Señor. Comparte uno, luego la otra persona. Luego comparte otro, simplemente elige el mejor si puedes y compártelos con. Levanten la mano los demás. Necesito un voluntario que comparta uno de esos atributos y cómo les afecta personalmente. Sería genial. No, está bien. Acabo de hacer algo como. ¿Qué era? Bien. Dios es omnisciente. Posee todo el conocimiento. Puedo descansar en ti. No tengo que preocuparme porque no hay nada desconocido para ti. Tú sabes todas las cosas y puedo descansar porque eres mi fuente. Genial. Gracias. ¿Quién más tiene uno? Vamos, ahí vamos, me encanta, para un grupo de personas mayores. A veces eres un poco tímido. Bien. Me gusta, Dios está en todas partes. Y las escrituras dicen, he aquí. Yo estoy con vosotros siempre. Hasta el fin de los tiempos. Y creo que eso es realmente reconfortante para mí. Como si nos estuviera prometiendo. Dios está conmigo. Su presencia está ahí sin importar dónde estés. Absolutamente en los mejores momentos y en las situaciones más difíciles. La presencia del Señor está contigo. ¿Alguien más? ¿Cómo uno de los atributos del Señor es personalmente significativo para ti? Dios es santo, está separado, no es culpable de nada. Nos llama a un nivel superior a sí mismo a través de la sangre de un hijo. Impresionante, Dios es santo, separado y no culpable. De algo asombroso y personal para ti. ¿Cómo es eso? ¿Cómo?
¿Te ministra personalmente? Es decir, Él siendo tan santo que es su sacrificio y su sangre por ti, que el perfecto se entregue por el bien del imperfecto. Bien, vayamos a la siguiente sección de esto. Lee Romanos 1:21 al 2. La Biblia simplemente afirma que Dios existe y que hay un sentido interno de su existencia, que algunos intentan suprimir. ¿Qué otro testimonio de Dios hace Romanos? La gente ha ignorado, simplemente lo grita. ¿Qué es? Sí, la creación, sí, la creación. ¿Qué es su obra en la creación? La otra parte es que el Señor dice, oye, tienes un sentido interno. Y en la creación declaro mi gloria. Uno de los teólogos que estaba leyendo, creo que era Wayne Grudem, tenía un punto muy importante sobre esto. Para comprender con precisión a Dios en la creación, necesitas el testimonio de las Escrituras. Para comprender con precisión a Dios en la creación, necesitas el testimonio de las Escrituras. Porque otras personas que no tengo escrituras que hayan atestiguado la creación. Sabes, han creado dioses de la fertilidad. Sabes, el dios de la lluvia que traería las cosechas. Ese tipo de trato, así que no entiendo la verdadera naturaleza de quién es Dios. La naturaleza por sí sola hace un buen trabajo al articular que hay una presencia y fuerza más poderosa en el universo que tú y que está activo sobre la tierra. Pero son las Escrituras y es el pueblo de Dios que viene y articula la naturaleza de quién es este Dios. Eso también es igualmente importante. ¿Tiene sentido para ti? Puedes empezar a entender. Sabes, ves un terremoto arrasar tu ciudad desde la distancia y puedes empezar a tener una idea equivocada de quién es Dios. ¿Qué le importa a Dios y qué valora a Dios sin el testimonio de las Escrituras? Limpiar eso y decir no, no fue. No fue un terremoto vengativo para, sabes, aplastar una ciudad para, sabes, juicio o ese tipo de cosas y que el Señor está buscando justos en una ciudad. No está buscando maneras de salvar una ciudad. No de destruir una ciudad para que necesitamos las Escrituras para explicar con precisión quién es Dios en la creación. Número 5. Los nombres que Dios se da a sí mismo y permite que otros le den. Eso es profundo. Ah, me encanta. Sí, deja que otras personas, ya sabes. Puedes conocerme por eso. Está bien. Humilde. Uno de los atributos del Señor que no está en esa lista. Hablamos en Navidad, en la Encarnación. En el Rey que viene en los pesebres. Nuestro Dios es humilde. Nuestro Dios es tan humilde que incluso cuando Jesús declara, soy manso y humilde de corazón. No decimos, ¿quién eres tú? Alguien más en la tierra dice, ¿soy realmente humilde? Decimos, sí, eso es genial. Jesús dice, eres, los nombres que Dios se da a sí mismo y permite que otras personas le den son casi incluso más geniales e importantes. Revelaciones de sus atributos. Y lo que quiero que hagas ahora mismo es compartir con tu vecino el que elegiste y comparte. Sabes lo que tú y el Espíritu Santo hicieron mientras hablabas de uno de los nombres de Dios. Que quiere compartir uno de los suyos. Solo un Nolan. Si tomas el micrófono de nuevo. ¿Quién quiere compartir uno de los suyos? Muy bien, elegí a Jehová Chama MHIU. Eso significa Dios eres mi compañero. Y la oración que escribí fue Dios eres mi compañero, mi mejor amigo. Sufriste todo para verme libre para que pude. Era estar a tu lado. Te amo y te agradezco que me ames y nunca me abandones. Oh, eso es asombroso. Gracias por compartir eso. Gracias. Ese es un regalo para nosotros. Querías compartirlo. Muy bien.
Aquí arriba elegí a Jehová y así que dije, Padre, eres un Dios fuerte y poderoso, un guerrero que tiene todo el poder y has ganado la batalla por mí, me has declarado la cabeza, el victo. Glorioso en Cristo ondeas orgullosamente tu estandarte sobre mí y declaras al enemigo que soy tuyo. Gracias que pueda elegir caminar más y más cada día en la realidad de esta gran verdad. De y bendición, amén. Asombroso, gracias, eso es. Eso es poderoso, es bueno. Otro. ¿Te gustaría? Aquí viene un micrófono. Pongo a Elroy, el Dios que me ve. Oh, Elroy. En cuanto me veas, déjame verte. Eso es bueno. En cuanto me veas, déjame verte. Jesús es el tipo de Dios. Hijo. Si alguien sabe quién la dijo, quizás quieras hacérmelo saber para atribuírsela. Si esto es cierto, y creo que lo es, agrega 4 o 5 nombres o atributos de Dios del Nuevo Testamento que el libro y la hoja no enumeran. Entonces, ¿por qué no levantas la mano y gritas? ¿Cuáles son algunos de los nombres? No te preocupes por el micrófono ahora. Solo grítalos. Si quieres, sí. Adelante. Dios conoce nuestra debilidad. De acuerdo con Hebreos, que sufrimos de todas las maneras como nosotros. Bueno, tienes algunos de los nombres. Vamos solo a los nombres rápidamente. Si tienes uno de los nombres, si el pan de vida, si bueno, luz del mundo, la estrella brillante de la mañana, lo que estaba ahí atrás muy fuerte que bebe mi bebida, él es mi bebida, sí. Eso es bueno, el agua de la vida, sí, bueno, él es el camino, la verdad y la vida, bueno, sí, como mi consolador en el Espíritu Santo siendo revelado a nosotros su consolador, sí, él es el Red. Entor, si el gran sumo sacerdote, si también, si él es un buen pastor, bueno, déjame darte un par que quería que quizás quieras anotar también, esos son todos fabulosos. El nombre Jesús en sí era bueno, y eso a Dios salva, así que ese es otro nombre, y luego recuerda, Dios se dijo que Jesús sería llamado por otro nombre también, Emmanuel, que significa que eso estaba en la hoja, muy bien, eso significa Dios con nosotros, su Cristo, Señor está ahí, bien, quiero decir Cristo significa ungido, lo siento, Cristo, Jesucristo, Cristo. No es su apellido, quiero decir creemos que es, pero no es su último. No es el Señor Cristo, es su papel. Es el ungido, el Mesías, y Él es. Luego, Curios, Señor o amo, Él se le llama nuestro Salvador y Él es. Se le llama nuestro Salvador y la piedra angular. Impresionante, todos son excelentes. Pequeños, pero quería destacar toda esta idea de que solo mirando a Jesús, Dios salva, y luego, Cristo ungido. Señor Jesucristo, tienes 3 nombres de Dios y quién es. ¿Qué está haciendo? ¿Quién? ¿Cómo es su carácter? ¿De qué se trata? Muy bien, ahí está la creación de la palabra Trinidad. Pasemos a nuestra charla sobre la Trinidad. La creencia de afirmar que Dios es un ser o esencia que existe eternamente en 3 personas distintas e iguales. Ahora bien, cada parte de esa definición se elige cuidadosamente para que sepas algo sobre la naturaleza de la Trinidad. Que Dios es un ser es importante y todo es lo mismo. Esencia que existe eternamente, en otras palabras. Dios Padre existe eternamente, Dios Hijo eternamente. Dios Espíritu Santo existe eternamente en 3 seres distintos y coiguales. Es esa idea de que no es el Padre y luego Jesús y el Espíritu Santo solo hacen lo que el Padre quiere que hagan. Ni Jesús está a cargo y el Padre está haciendo en el Espíritu Santo.
sino que son coiguales entre sí. Hablaremos de por qué eso es importante en unos momentos. Otra forma de decirlo es que significa que dentro de una esencia de la divinidad hemos distinguido tres personas que no son ni tres dioses por un lado, ni tres partes iguales o modos de Dios por el otro, sino coigualmente y coeternamente Dios. Probablemente la forma más simple es toda esa idea de tres, coiguales y coeternas. Ese tipo de ideas clave a las que aferrarse cuando piensas en la Trinidad y la doctrina de la Trinidad. Hablemos un poco sobre de dónde surgió la doctrina de la Trinidad y luego quizás quieras para tomar algunas notas sobre esta parte. ¿Qué hice con eso? Ahí van algunas de estas ideas. Algunas de las cosas que voy a decir son de los gráficos de teología cristiana de Wayne House, un pequeño y práctico formato de gráfico de teología cristiana que sería genial para algunos de ustedes. Pensamos en convertirlo en un texto que les dimos y luego lo compartí con Bernie y Kevin. Y dijeron, Dan, bien por ti, un poco seco para los estudiantes. Así que escuché a mis compañeros de estudio y dije, está bien, porque me lo estoy tragando. ¿No es increíble? Ellos dijeron, bueno, no tanto. Creo que es increíble. Pero son un poco como, no realmente. De todos modos, recomiendo el libro personalmente a aquellos que estén interesados en la teología. Es un Espíritu Santo. Y, de nuevo, como cualquier gráfico de teología y doctrina cristiana de Zanden Publishing. Como cualquier cosa, no sabes perfectamente que está conectado con la forma en que pensamos y entendemos todo sobre Dios. Pero es un recurso muy útil. Esta introducción a la idea de la Trinidad la voy a rastrear a través de los diversos concilios de la Iglesia. Solo querrás tomar algunas notas sobre los concilios en la columna lateral mientras los explico. La Trinidad es la mejor manera de describir la divinidad de manera consistente con las Escrituras. La doctrina de la Trinidad es simplemente la mejor manera de describir la divinidad de manera consistente con las Escrituras. La pregunta central es ¿cómo puede Dios ser uno y tres? Ese es el problema principal. Lo describí de esta manera. La comprensión judía de Dios es monoteísmo. Él es uno y solo a Él servirás. Israel, el Señor tu Dios, es un solo Dios. Y solo a Él servirás. Ese monoteísmo. Que hay un solo Dios, es el fundamento principal del judaísmo. Y luego tenemos a Jesús que vio la adoración. Perdono los pecados, hago cosas que solo Dios debería hacer. Y entonces, dentro de este contexto judío, estos buenos muchachos judíos se están dando cuenta de que el Mesías que esperaban era en realidad Dios mismo. Es una naturaleza divina para el Mesías. Y entonces experimentaron a Jesús como Dios. Y predicaron y enseñaron de esa manera. Luego se les presenta al Espíritu Santo. Saben que habían estado a lo largo de su ministerio. Que cuanto saben, cuanto más si ustedes saben cómo dar buenas dádivas. ¿Cuánto más les dará su Padre Celestial? Lo siento, ustedes saben cómo dar buenas dádivas en su maldad. ¿Cuánto más les dará su Padre Celestial el Espíritu Santo cuando se lo pidan? Y entonces también se les presenta al Espíritu Santo. Así que estos buenos monoteístas también ven a Dios ante ellos y una descripción de un consolador por venir que es coigual con las cosas que el Padre y el Hijo están haciendo. Así que ese fue el argumento que surgió rápidamente. Que los eruditos judíos comenzaron rápidamente a llamar a los cristianos trios, que adoran a tres dioses y que esa acusación se presentó contra se presentó contra la Iglesia.
Mientras que los cristianos argumentarían que el Antiguo Testamento mismo señaló la Trinidad y comenzamos a articular cómo la Trinidad estaba sucediendo en el Antiguo Testamento. Así que el clímax de toda esta fórmula trinitaria sucedió en el Concilio de Constantinopla en 381. Probablemente deberías escribir eso. La Trinidad era algo así como la Trinidad. El doctor de la Trinidad culminó en el Concilio de Constantinopla en 381. Mira, me acaban de hacer una pregunta. ¿Qué le diría a una persona que solo cree en Jesús? No sé si tengo tiempo para responder eso. Pero bueno, ahora mismo lo omitiré. Permítanme guiarlos a través de algunos de los primeros concilios que llevaron a eso. Y querrán tomar algunas notas para los apóstoles aproximadamente del 33 al 100. ¿Cómo lo abordaron los apóstoles? Los apóstoles claramente aceptaron la deidad completa de Jesús y aceptaron la fórmula del bautismo trinitario. Se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la adopción de la fórmula trinitaria. Las personas se bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es como si no solo bautizaras en uno, sino en los tres. Los padres apostólicos fueron los que vinieron justo después de que murieran los últimos apóstoles. Ese es un término para ellos. Los padres apostólicos. En sus escritos estaban marcados por una pasión por Cristo. Que Cristo proviene de Dios y es preexistente. No tenían muy clara la Trinidad desde el siglo 100 hasta el 150. No había una necesidad real de articular la Trinidad. Pero sí eran apasionados por la preexistencia de Jesús, que siempre existió y que Cristo proviene de Dios. Y luego, del siglo 150 al 325, algunos de los padres de la Iglesia. Ciertas cosas. Justino Mártir articuló que Cristo es distinto en función del Padre. Atenágoras, que Cristo no tiene principio. Teófilo, que el Espíritu Santo es distinto. Del origen del Logos, que el Espíritu Santo es coeterno con la Trinidad y las tres personas. Tres en número pero una en sustancia de la Trinidad. Así que eso nos lleva al Concilio de Nicea en 325 y hubo una propagación de la herejía. De nuevo, estas son muchas de las formas en que se hace teología. Incluso recuerda que hablamos. Acabas de leer un capítulo de Corintios, que es la teología de la tarea. Pablo está tratando de abordar los problemas y eso es lo que está dando información para abordar los problemas. Así es como muchos de estos concilios se ponen en marcha. Tenemos que reunirnos y poner nuestras cabezas juntas y averiguar si esta es realmente la forma en que debemos articular esto correctamente. Entonces, Aras estaba enseñando herejía y sí. Perdón, la herejía de Aras es que solo Dios el Padre es eterno. Esta es la herejía que estaba comenzando a alojarse en la iglesia. Que el Hijo tuvo un principio y es el primer ser creado. El Hijo tuvo un principio y es el primer ser creado. Número 3. Cristo está subordinado al Padre y se le llama Dios como un título honorífico y por otro lado Aras. And that he's called God as an honorific title. An honorific title. And on the other side of it, of Arius, was Fue el campeón de lo que entendemos como la mejor articulación de lo que las Escrituras tienen que decir y ese fue Atanasio. Su nombre es Athan y luego Asius y obviamente hizo lo contrario. Es como Cristo es coeterno con el Padre. Cristo no tuvo principio.
Así que Cristo es coeterno con el Padre. Cristo no tuvo principio, el Hijo y el Padre de la misma esencia, y Cristo no está subordinado al Padre, así que básicamente puedes repasar todas las cosas que Arras estaba enseñando y Atanasio estaba enseñando en contra de esas cosas. Entonces lo que salió del concilio de Nicea son los credos que sostenemos como iglesia. Y ya creemos en un solo Señor Jesucristo, Dios verdadero, de Dios verdadero, no hecho de una sola sustancia sino con el Padre. Pero aquellos que dicen que hubo un tiempo cuando Él no era, y antes de ser engendrado no era así. La Iglesia Católica maldice, así que pronunciaron una maldición sobre cualquiera que enseñara que hubo un tiempo en el que Jesús no existía, y además creemos en el Espíritu Santo. ¿Cierto? Una vez que descubriste que Jesús es en realidad Dios, y luego, una vez que descubriste que Dios y Jesús están de alguna manera conectados en la divinidad, un ser de dos personas coiguales y coeternas, entonces tienes que lidiar con el Espíritu Santo, y le tomó otros 100 años más o menos llegar a eso. Ya sabes, para articular el papel del Espíritu Santo. Lo siento, no fueron otros 100 años. Fueron otros 30 años más o menos. Y en el Concilio de Constantinopla, la cuestión era si el Espíritu Santo era completamente Dios. Entonces, en el año 381 en Constantinopla, ¿qué era? Era y es completamente Dios. Entonces, la idea no es que la Iglesia inventó la doctrina de la Trinidad, sino que la Iglesia descubrió la doctrina de la Trinidad al observar las Escrituras, y tratándolas creemos con la mayor integridad posible, diciendo que estas son declaraciones verdaderas reales, aunque son un poco difíciles de juntar en nuestra cabeza, y es por eso que te dejé con esa última cita del trabajo de Wayne Grudem en tu artículo. Es que la Trinidad, sabes que existe porque estas tres ideas están establecidas y son verdaderas en la Biblia. Dios es tres personas, cada persona es completamente Dios y hay un solo Dios. Lo que me gustaría que hicieran ahora es simplemente compartir entre ustedes. Les pedí que de una manera que sea u de la forma que quieran que sea personalmente significativa interactúen con las ideas bíblicas, y esas tres ideas bíblicas compartan entre ustedes lo que escribieron sobre su interacción con esas. Ideas. Bien, ¿alguien tiene algo que sienta que es personalmente importante para compartir? ¿Querías que ella compartiera de esa manera? Me está haciendo compartir muy bien. Empieza en voz alta: Dios, tú eres mi Padre con brazos fuertes para llevarme, Jesús. Tú eres mi Salvador, Señor y amigo, que traes luz e intimidad a mi vida. Espíritu Santo, tú me consuelas y me ayudas. Yo entiendo quién soy y quién eres tú. Te amo. Genial, muy bien. Ahí tienes a alguien más, y adelante ahí mismo. Esto no es necesariamente un pensamiento completo, pero mi reacción es: creo que es totalmente genial que no podamos encasillar a Dios en uno solo, si en cierto sentido sigue siendo o menos comprendido y por lo tanto menos controlado en la mente del hombre que quiere entender, y por lo tanto al entender se vuelve más igual a él. Si cuando entendemos algo estamos más inclinados a dominarlo, o eso es bueno, entendemos algo, tenemos una inclinación a dominarlo. Hermoso. Déjame charlar, si puedes esperar esas, déjame charlar un par de ideas más. Esto. Y viendo que el tiempo se está escapando, algunas cosas importantes en las que pensar. Nosotros, la Trinidad es la mejor explicación de las Escrituras, la entendemos, pero es un modelo torpe. Es un modelo torpe de algún modo, es como si fuera lo mejor que tenemos, pero entendemos que incluso cuando nos articulamos como personas finitas, tan lo siento, como personas limitadas con habla y vocabulario limitados, intentamos articular el ilimitado. Realmente algo se pierde un poco en la traducción
Esto ya sabes que tenemos, tratamos de hablar con los niños sobre la Trinidad. Ya sabes, a veces usamos el huevo y hay una cáscara. La clara y la yema, sabes que es todo un huevo. Pero son tres cosas diferentes. El huevo y la yema son en realidad más distintos de lo que nos gustaría. En esa ilustración, acabamos de hablar de una que es una de mis favoritas. En la secundaria, en la preparatoria, existía la idea de que Dios es como el agua, que a veces aparece como hielo, a veces como agua líquida y a veces como vapor. Esa es una metáfora muy poco saludable y útil. Es la articulación de una antigua herejía sobre Dios. Déjenme ver si puedo describirles esto para que no la usen para enseñarles a sus hijos. Es la idea de que Dios estaba en diferentes modos en diferentes momentos. Esta era una herejía, que el Padre Creador se convirtió en Jesús y luego, cuando fue al cielo, se convirtió en el Espíritu Santo para siempre. Dios es lo que hace el agua. El agua está en modo hielo, es modo líquido o modo gaseoso. Si hubiera un instante en el que pudieras tener hielo, gas, es decir, hielo, vapor y agua al mismo tiempo, tal vez tendrías un modelo saludable. Pero no lo tenemos, así que probablemente no sea un modelo saludable. Todo lo que digo aquí es algo que es muy significativo y personalmente útil para mí que les transmitiré es que Dios tiene sentido para mí que Dios existiera y no nos necesitara y existiera solo Él existió solo pero risa, amor, lealtad, justicia, bondad, todo existía en Dios antes de que creara a Loyalty, justice, kindness, all existed in God. Y en más todos esos atributos necesitan de alguien a quien dirigirlos, necesitas a alguien a quien dirigir la bondad, necesitas a alguien a quien dirigir la lealtad, necesitas a alguien a quien dirigir el amor y entonces esas cosas existieron en la Trinidad en la relación perfecta de Padre, Hijo y Espíritu Santo en todo momento y estamos hechos a su imagen y hay muchas cosas que podría ser que fuéramos hechos hombre y mujer, podría ser que fuéramos seres trinos, hay muchas interpretaciones diferentes de cómo es exactamente Estamos hechos a su imagen, pero una de las formas que creo que es más significativa personalmente para mí es que somos seres relacionales que amamos amar. Todo lo que amamos ser leales amamos para tener honor, nos encanta reírnos de todas estas cosas y todas estas cosas existían en Dios antes de que Él las trajera a la existencia cuando o Él trajo, hizo a una persona tiene sentido para todos. Existían en Él porque Él era un trino. Él somos réplicas de Él en nuestras relaciones con los demás. Además, esta cultura del honor que tenemos está absolutamente en la deidad de maneras tan hermosas. La cultura del honor, Dios Padre honra constantemente al Hijo y el Espíritu Santo se honran constantemente entre sí. Conoces a Dios Padre y Dios Hijo. Y entonces lo tienes en el Evangelio de Juan cuando Jesús habla del Espíritu Santo. Él dice, voy a ir y cuando vaya, el Padre a quien amo, enviará al Espíritu Santo. Y entonces tienes este tipo de cosas donde están constantemente involucrados en las acciones de los demás. Dios dice, oye Jesús, vas a conquistar. Voy a poner todo bajo tus pies. Bajo los pies de Jesús. Tienes honor expresándose entre las personas de los seres de la deidad. Constantemente y que esas escrituras donde Dios le dice a Jesús voy a poner bajo tus pies deben ser entendidas a través de nuestro valor fundamental de honor y Jesús dice oye cree. Ese que soy genial realmente no hago nada excepto lo que veo hacer al Padre es casi como si no me hubieras visto si me has visto has visto al Padre pero todo lo que hago. Es decir lo que Él dice y hacer lo que Él hace y que con esa escritura sobre eso a veces la gente ha malinterpretado para decir que nunca debemos hablar del Espíritu Santo es que
Me estoy quedando en blanco en lo que realmente dice ahora mismo alguien. Ayúdeme, el Espíritu Santo solo habla de mí o Jesús. Es que esa no es exactamente la traducción de la que lo recuerdo, pero eso podría ser, pero a veces usamos ese versículo. Lo recordaré la próxima vez, te lo diré la próxima vez para decir el Espíritu Santo no quiere ninguna paga nan. Que le prestes atención, es como una paloma, si lo notas volará, o si es como una mariposa si miras. ¿Sabes que él va y es como? Oh, bueno. Él es un poco más duro que eso. Pero esa idea de que el Espíritu Santo solo llama la atención sobre el Padre y el Hijo es normal porque el honor en la Trinidad es así. Oye, mira, ¿has visto? ¿Piensas que soy genial? Oye, ¿has visto al Padre? Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino hacia donde el Padre anhela conectarte a ti y a mí con el Padre. Y entonces, este reino para mí. La Trinidad tiene mucho sentido debido al honor que existe en la Trinidad. Se tienen el uno al otro. Y a medida que comienzas a leer las Escrituras y encuentras lugares donde se menciona al Espíritu Santo y a Jesús el Padre, todos en el mismo lugar, es profundo el honor que existe allí. Tú y yo no creamos una cultura del honor. Nos conectamos con una cultura del honor que existe en Dios. Muy bien, lo que se suponía que debía hacer en esta conferencia hace un tiempo. Déjame darte un poco más que creo que es interesante para ti y podría ser útil para algunos de ustedes, y esto es de si tengo tiempo. Voy a crear un pequeño folleto en este sentido. Pero esto es del libro de John Matzer. La Trinidad de Dios es judía, la Trinidad de Dios es judía. Y ha hecho un hermoso estudio de palabras aquí del que deberías poder tomar algunas notas y poder ayudarte. Ponlo de esta manera: Elohim es una palabra plural. Dios usó el término Elohim, que es plural. Y ahora voy a leerte esta oración mientras te das cuenta de que el Elohim es plural. Cuando Dios usa términos como Elohim, Eloah, el Adonai y Yahweh para describirse a sí mismo, lo hizo con el significado intencionado para el lector. Dios eligió violar la gramática hebrea al usar el sustantivo plural Elohim con el verbo singular crear en Génesis 1. Esto fue para que los lectores reconocieran que Dios se revela a sí mismo como un solo Dios con el verbo singular, que el verbo singular afirmaría. Pero también se mostró a sí mismo como una pluralidad, que el sustantivo plural afirmaría. En el principio, Dios creó en el principio. Dios plural es lo que Elohim creó, está en el sentido único del verbo. Lo siento, es un dije eso correcto, si es el verbal, ese es el verbo singular, gracias, eso es lo que hice decir. Y entonces Dios usa Elohim 2350 veces para referirse a sí mismo, y este uso del plural según Mecker no fue un error. Dios quien es a la vez quien es uno y una pluralidad no es el autor de confusión. Entonces, ¿por qué somos las mismas personas a las que Él se reveló? Entonces, ¿por qué somos las mismas personas a las que Él se reveló? Él ha hecho a sí mismo. Este autor cree que si Dios fuera uno, entonces habría usado él o ella en singular para que la humanidad no pudiera confundirse. Entonces, en otras palabras, Dios tenía palabras como él y si él y ela. Estos son sustantivos singulares para Dios que Él podía y naturalmente según la gramática usarías un sustantivo singular y un verbo singular juntos, pero a propósito Dios eligió a través de su inspirado, ya sabes, Espíritu Santo, escritores para usar un Elohim plural. Creó el hecho de que Dios permanece el hecho es que Dios usó el sustantivo plural Elohim con verbos singulares junto con que Dios usó en varias ocasiones su nombre personal Yahweh, que es un sustantivo singular no plural en el Tanakh para referirse a dos Yahweh que revela su pluralidad. Dios muestra palabras para describirse a sí mismo en plural que
Es lo que confunde a los lectores como seres humanos y un ser singular lo siento como un ser humano y un ser singular los lectores están confundidos por Dios refiriéndose a sí mismo. O como singular y plural tanto en singular como en plural y a veces con la misma combinación de nombres como Elohim plural y Yahweh singular es una forma normal de que Dios diga Elohim. Y Yahweh en las escrituras un nombre plural para Dios y un nombre singular para Dios conectados entre. Si sumado a eso Dios mismo y otros se refieren a Él como Señor Adonai que nuevamente es una descripción plural de Él, el judaísmo ha tomado la forma plural Adonai y la usa. Rom para reemplazar el nombre personal de Dios que es singular. Dios se muestra a sí mismo como un compuesto plural unidad mientras que al mismo tiempo confirma el hecho de que Él es un. Así que todo el punto es que incluso en el vocabulario y la gramática que se usa, Dios está diciendo a propósito, soy una unidad compuesta. Soy singular y plural, y que usó la gramática para articular eso. Hay cierta discusión entre algunos eruditos como que no. Es el hecho de que Dios siempre que habla de sí mismo, está hablando de sí mismo y de sus cortes celestiales. Todos los seres que ha creado. Les cuento los otros lados de algunas de las cosas. Algunos de los argumentos que les traigo son que que la palabra, la razón por la que está en plural es porque está hablando de mí y mi consejo me creó y mi consejo piensa esto. Pero creo que esto es un U. Creo que no es muy creo que la probabilidad y la prueba para mí están del lado de ser una referencia velada a la Trinidad en lugar de esa idea de Dios y su consejo haciendo esto y hay muchas razones aburridas que no puedo leerte sobre por qué eso sería y no podrías entenderlo. En otras palabras, aquí hay un breve resumen. Usa el Elohim del Dios verdadero 2300 veces. 50 veces, usa el uso de Señor cuando se usa con Dios. Yahweh Adonai, 449 veces. Y combina Elohim y Yahweh 930 veces en las escrituras del Antiguo Testamento para señalar su unidad y su pluralidad. 930 veces. Así que, si tengo tiempo, intentaré crear un pequeño folleto para ti sobre ese tipo de cosas porque creo que es muy fructífero. Es un poco complicado con la gramática. Así que me gustaría que me ayudaran con la gramática. Pero para aquellos que puedan, ¿pueden seguir con esto? Creo que es útil. ¿Alguna pregunta final tuya sobre este pequeño estudio de Dios y la Trinidad? Sí, no. No creo que haya nada sustancial en él. Plural majestad y no he investigado esto lo suficiente pero Andy un amigo mío lo investigó un poco y por lo que podemos deducir es que toda esa idea del plural para majestad se usa. Aba principalmente en Inglaterra y comenzó en los años 1700 o 1800 y entonces existe esta idea de que el plural majestuoso no hay ninguna evidencia que yo sepa de que eso fuera como en la cultura sumeria, cultura acadia, cultura egipcia, ese tipo de trato que se ha descrito. Estoy seguro de que muchos de ustedes sacaron mucho de eso. Eso es genial, bien. Sí, ¿cuál es la diferencia entre él dice que la blasfemia contra el Padre y el Hijo será perdonada, pero no puedes blasfemar contra el Espíritu Santo? Bien, muy bien, vamos a hacer una pequeña charla sobre esto ahora mismo. Jesús está echando fuera demonios y él sabe que es por el poder de Dios que está echando fuera demonios y la gente lo está mirando diciendo, estás echando fuera demonios por el poder de él y eso es cuando él entra en toda esta descripción de blasfemia. La idea de ese pasaje es que el Espíritu Santo ahora mismo está haciendo un milagro que se supone que testifica que Jesús es el Mesías, que Él es el ungido, y se resisten. El mismo milagro que se supone que los liberará está endureciendo sus corazones de tal manera que están adoptando una postura como si estuvieran haciendo eso por el poder de Él.
Él es como cuando el Espíritu Santo te dice que Jesús es el Mesías y dices que no. Que Jesús es de él, eso te va a enviar al infierno. Entonces, criticar al Espíritu Santo es ignorar el Apocalipsis y atribuírselo a Satanás. Cuando hay un intento de Dios, cuando algo está sucediendo frente a ti o frente a mí, de revelar quién es Jesús y alguien rechaza la invitación, sucede el milagro y dicen, y el Espíritu Santo dice, pon tu fe en mí, soy quien digo que soy. Y la persona dice, no, eso fue un truco o fue obra de otra persona o fue obra de él. El poder del que hiciste eso ahora sabemos que esto tiene sentido para nosotros en el sentido de que cualquiera que niegue constantemente el intento del Espíritu Santo de revelar quién es Jesús no será salvo. Cualquiera que constantemente atribuya al enemigo lo que Dios está haciendo para liberar a la gente se perderá quién es el Mesías. Se perderá la cruz y la resurrección y, por lo tanto, no serán salvos. Entonces, criticar al Espíritu Santo es decirle no a la revelación que el Espíritu Santo está tratando de revelar quién es Jesús y es por eso que no puede ser perdonado porque es lo mismo que no convertirse en cristiano y poner tu fe en Jesús. Sí, sabes, no lo sé ahora mismo. Si eso sería algo muy fructífero. La pregunta era, sé si eso fue una sola vez. El que continúa blasfemando o el que es una especie de trato de una sola vez. No sé la fuerza de ese verbo que sería fructífero buscar. Seguía haciendo el mismo tipo de milagros alrededor de los mismos grupos de fariseos y discípulos. Ese tipo de trato en un intento de seguir revelándose en ese punto de Así que no tengo la sensación de que sea como, oye, una vez lo rechazas, no lo veo desarrollándose en ninguna de nuestras vidas ni en ninguno de nuestros testimonios. Si eso tiene sentido desde la Escritura. Hay personas que dijeron que no al cortejo del Espíritu, pero luego dijeron que sí más tarde. Que una vez le atribuyeste al enemigo algo que Dios estaba tratando de hacer para traerte la libertad y luego estás terminado. Estás terminado, eso no es fiel a todo el testimonio de la Escritura.